vulnerable, pero no, que es formidable. Por eso le temen los tiranos y su temor se traduce en censura y persecución. Pero la palabra levanta vuelo, se niega a morir, se instala en los demás, cuestiona, denuncia, resiste. ¡Qué cosa, amigos! ¡Qué bella cosa esto de las palabras! Buenos días, compañeros, compañeras. Yo seguiré escuchando a Sara, a Raúl, que tiene tan vivo, ¿no? la cotidianidad de Graciela. Yo creo que el material que tenemos en este libro, Aucalcarro, la recopilación de estos artículos del periódico y de otros textos de Graciela que no llegó a publicar, es un material valiosísimo, es como oro en polvo. Un poco por su impronta personal desde ya, pero además porque son las madres. Allí están las madres en carne y hueso. Y siempre vamos a los documentos, a las acciones, a la práctica, a la psicología de las madres, nos encontramos con algo del estado de vibración, de generación de energías, de pensamientos para el conjunto del pueblo, de la sociedad, que uno no puede permanecer indiferente. Siempre hay algo que se genera. Por eso digo que son materiales muy valiosos. Además, en la Universidad de las Madres, donde nosotros, como siempre decimos, no tenemos el nombre de las madres, como podríamos haber tenido algún otro nombre querido, valioso, ¿no? Sino que es la Universidad de las Madres, es donde nosotros queremos que las madres estén en acción, en pensamiento, que estén en movimiento. Entonces, en nuestra universidad, donde tenemos una materia que es la historia de las madres de Plaza de Mayo, donde trabajamos con su palabra, con su práctica de lucha, con todos los estudiantes, ¿no? De las carreras de grado y de las carreras de formación. Contar con este material, que hasta este año no lo teníamos, realmente suma muchísimo para comprender, para amplificar lo que es la multiplicidad de la vida que hay dentro del movimiento de las madres, ¿no? Un movimiento que se define por el amor a la vida, por la defensa de la vida, pero donde nosotros vemos que esa vida está allí, no en estado congelado, ¿no? Pudiera parecer cierta práctica de la memoria que hacen algunos otros grupos. No es el caso de las madres. La vida está allí en permanente movimiento, vida que cambia, vida que se nutre de las vidas que están viviendo hoy. Y a la vez, a través de esas vidas, traer la vida de los compañeros, de las compañeras, de los hijos, de las hijas de las madres. Quería hacer una breve referencia al fragmento que vimos donde está Graciela dando un discurso. Bueno, pues eso es material de nuestras clases. Siempre hay una clase que nosotros damos a lo largo del año, donde introducimos los años 90 en nuestro país. El inicio se quiere con fecha, no es el inicio exacto, pero es un momento contundente del neoliberalismo en la Argentina. Y entonces, para empezar a hablar de ese tema con los estudiantes, ponemos esta película que se llama justamente Porque somos la plaza. No una pregunta, sino una afirmación. La película evidentemente es más larga, ¿no? Toma distintos aspectos de las luchas de los trabajadores al inicio del gobierno de Menem acá en Argentina y la lucha de las madres contra la impunidad. Y ese es un momento de un discurso que llama Plaza de Mayo en una de las tantísimas luchas de ese año nada más, entre el 89 y el 90, que las madres libraron contra el decreto de los indultos de Menem. Ya veníamos obviamente de un proceso de impunidad ya institucionalizada, ¿no? Con la ley del punto final en 1986, durante el gobierno de Alfonsín, la ley de obediencia
represores, algunos de los cuales ni siquiera estaban condenados, no estaban procesados. Bueno, una serie de barbaridades que hacen no solo políticas sino legales, ¿no? Porque los indultos se dan a condenados, se dan como una medida excepcional a algunos presos, no a 50, 60, 80 presos, ¿no? Eso es el primer indulto. Y luego viene anunciando que va a liberar a los genocidas que habían sido condenados en el juicio de los comandantes. Los que quedaban presos, porque en ese juicio hubo 4 absoluciones de jerarcas, de los que formaban parte de la Junta, y unas condenas muy menores, por lo cual algunos estaban en libertad. Pero estaban presos Videla, Macea, Viola, ¿no? Lamborghini, que eran los que tenían las penas mayores. Menem anunciaba, después de este primer indulto, esta segunda parte del indulto. Entonces las madres, entre esos dos fuegos, están tratando de alentar la lucha para que esto no siga avanzando y sobre todo para que el pueblo no decaiga, para que por más que avance Menem con su política, que no es solo de impunidad sino también de saqueo, de postergación, ¿no? De las mayorías del país, que por más que esto avance, el pueblo tiene que seguir luchando, ¿no? En algún momento se hará justicia. Siempre las madres van en esa línea. Entonces este discurso está justo en el centro de esta lucha. Yo creo que expresa como ningún otro ese momento donde Menem les acaba de decir que está harto de ver dar vueltas en la plaza frente a la Casa de Gobierno, que son ya una cosa del pasado, ¿no? Si ya está cerrado el pasado, ya tienen que dejar de estar en la plaza, cosa que también, por supuesto, se dijo antes, no solo en la época de la dictadura. Entonces ella responde, ¿no? Esta increíble metáfora, ¿no? y tan certera de que no solo estamos en la plaza, sino que somos la plaza. Somos su aire, su mar, sus árboles, lo que aquí se respira. O sea, hace 10 años que damos la tragedia, hace 10 años que lo pasamos, cada vez que lo vemos no puede dejar de estremecerse. No solo por la fuerza, sino por la alegría, porque se lo está diciendo a un cómplice, un corrupto, como puede ser Menem, que viene avanzando. Y sin embargo, uno ahí puede adivinar la fuerza de las madres, adivinar y escuchar, que van a seguir, ¿no? Dice, pasó Videla y seguimos, pasó Viola y seguimos, pasó García y son todos los genocidas de la época de la dictadura que ocuparon la Casa de Gobierno. Pasó Alfonsín, pasaron ustedes, ¿no? Y esperamos que sea el mandato cumplido. Es el milagro de las madres. Pasaron y pasaron y pasaron. Las madres siguen siendo centrales en la política de la Argentina, siguen marcando rumbo. Cuando las madres en 2004, 2005 dijeron, no hacemos más la marcha de la resistencia porque el enemigo no está más en la Casa de Gobierno. Fue un estallido, fue una especie de desconcierto de mucha fuerza que se proponga la marcha de la resistencia hace 25 años que la hacían, 23 en ese momento. ¿Cómo vas a dejar de hacer la marcha de la resistencia? Las madres, con toda templanza, ¿no? Yo digo como el torero, ¿no? Que está tranquilo frente al toro y es certero donde clava, ¿no? Las estornillas. Las madres dicen, no, el enemigo no está más en la Casa de Gobierno. Tenemos muchísimo para transformar, pero tenemos que aprovechar este momento diferente de Argentina y América Latina para avanzar, para crecer y para avanzar. 5, 6, 7 años después, bueno, afortunadamente la juventud en la calle lo corrobora, lo afirma. Ese camino que abrieron las madres, siempre mirando más adelante. Bueno, ese discurso de Graciela me parece que en aquellos casi fríos, congelados 90, ¿no? Lo está como pasando, ¿no? Por arriba de todo lo que va a venir y dice, nosotros seguiremos, nosotros vamos a estar allí. Pensaba con una parte que escribe Graciela, Sara, en el libro, donde ella un poco reseña la historia de la filial de Tucumán y habla de las condiciones de la lucha de las madres de Tucumán. Digo, esto hay que pensarlo, ¿no? Estamos en Capital, que siempre estuvimos en la plaza, en la capital. Bueno, durante la dictadura era muy duro, por supuesto. Acompañamos a las madres en lo que podíamos desde ya.
condiciones durísimas donde ellas tenían que dar esa lucha, en este mismo país, en este mismo pueblo, donde los matices también a veces llevan a tener que redoblar la inteligencia y la valentía para enfrentar al enemigo y para convencer a los compañeros, ¿no? Porque es el pueblo, en todo caso, el que en ese momento construyó esa salida política, digamos así. Bueno, ahí estaba Graciela y las compañeras marcando la línea, ¿no? Y hay también una referencia que hizo Raúl y que también la menciona en el prólogo del libro, que me gusta mucho porque habla de Graciela como una militante y una intelectual. Dos características, dos papeles para asumir que no siempre están juntos, sobre todo después del genocidio, ¿no? Los intelectuales salieron rápidamente para otro lado, ¿no? A salvar el cuerpo. Muy pocas son las excepciones, incluso los que cayeron en la lucha, desde luego no están, pero los que volvieron del exilio, muy poquitos de ellos continuaron en la lucha, continuaron en la articulación con las luchas populares, con los sectores populares, sin escindirse, digamos, sin estar en una parte. Y la militancia, ¿no? Durante toda la postdictadura también, la visión de la militancia fue algo muy degradado, que se llevaba a pensar a los jóvenes que militar era lo mismo que entregarse a la muerte. Este era un discurso muy poderoso en la época de Alfonsín, ¿no? Y luego en la época de Menem, el militar, el darse para los otros, y eras más o menos estúpido, ¿no? No tenías que ocuparte de vos mismo, de desarrollarte, y bueno, los demás que hagan lo que puedan. El esfuerzo propio, pero con un sentido muy degradado de competencia y de olvidarse de la vida de los demás, donde también uno está incluido, ¿no? De algún modo, unos los demás de los otros, ¿no? Entonces, la militancia también, algo recuperado por Graciela y por los madres. Pensaba que me gustaba esta manera de recuperarla también a ella, militante e intelectual, porque las madres son eso, son militancia intelectual. Y esto también ha sido muy combatido en las madres, muy negado, ¿no? La dimensión intelectual de las madres. No solo porque en su mayoría no tenían la formación escolar completa, ¿no? Este era de los motivos para no considerarlas intelectuales. Porque eran señoras de la casa, sin experiencia política previa a la creación de su propio movimiento. No utilizaban las palabras de la academia. Esto es una crítica hasta el presente. Vamos unas semanas atrás en los diarios y vamos a ver cómo se critica a Eve, a las madres por no utilizar las palabras correctas o lo que se considera correcto en determinada época. Lo cierto es que las madres son las intelectuales colectivas de nuestro país, de nuestra sociedad. Cuando yo digo que marcan el camino, que marcan cuando está medio, que todavía no se entiende bien por dónde va la cosa, ella dice, bueno, por allí es, y después se descubre que era así. Eso en papel es don de ser un intelectual colectivo, si no un intelectual aislado, no un intelectual de leerse toda la biblioteca, sino del sentido de los intelectuales un poco como lo pensaba Gramsci, ¿no? Que es esta capacidad de organizar